Cuando lo tiene, me dice amén. Amén. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aleluya. Oremos. Padre Celestial, en esta noche te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, por tu misericordia, por tu amor. Espíritu Santo, que tu palabra sea enseñada en esta noche. Espíritu Santo, toma tú de lo profundo de Dios y tráelo a este pueblo. Úsame como un instrumento, Señor, como una vasija de bendición para tu casa. Padre, que solo hable lo que tú quieres que hable, que solo hable tu palabra, que solo hable de Dios, que Cristo sea el centro, que el mensaje sea la palabra de Dios, sola la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, este es un salmo que se le considera un salmo litúrgico. ¿Qué es litúrgico? Algo que tiene que ver con religión, con un acto religioso, con una ceremonia religiosa. Este salmo consta de 5 versos, el cual comienza con una pregunta y termina con una promesa. En el capítulo 1, la pregunta es: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es la pregunta. Y finaliza el salmo: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Porque entre la pregunta y la promesa final hay una serie de requisitos que tienen que cumplir aquellos que tienen la intención o quieren morar con el Señor. Veamos la pregunta primeramente. Y la pregunta es, habla de el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Recordemos que cuando David estaba, él no hizo el templo. Él tuvo la intención de hacer el templo. ¿Y qué le dijo el Señor? Muchacho, quédese quieto, hay mucha sangre en sus manos. ¿Eso fue o no fue lo que le dijo el Señor? O sea, posterior a David es el templo. Por eso David habla del tabernáculo, porque antes de que existiera el templo, Dios le había dado el modelo a Moisés en un tabernáculo, en una tienda. Y en esa tienda, ¿qué moraba? La presencia del Señor en el lugar santísimo. Cuando la siguiente pregunta es: ¿quién morará en tu monte santo? ¿A qué hace referencia? Cuando Moisés iba al monte, ¿a qué iba Moisés? A buscar la presencia de Dios, a buscar la revelación del Señor. ¿Y eso qué significa? Un lugar muy santo. En el mismo Sinaí, en las colinas del Sinaí, cuando Moisés ¿qué ve la zarza? ¿Qué pasa? ¿Qué le dice el Señor en la zarza a Moisés? Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, ¿qué es? Entonces,
¿quién puede vivir en el lugar santo? Según el Antiguo Testamento, o los preceptos o la ley ceremonial que le había dado el Señor a Moisés, ¿qué sucedía? Solamente una persona al año podía entrar a aquel lugar, al lugar santísimo. Una persona al año, en el día de ayuno nacional. Y se presentaba el sacrificio por todo el pueblo. Pero usted me dirá, varón, pero ya nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Sí, Jesús abrió el camino, pero no cualquiera puede morar con Dios. No cualquiera puede entrar a la presencia de Dios. Y ahí están los requisitos de aquellos que pueden. Jesús abrió la puerta. Jesús nos marcó el camino. Pero para habitar allí, no porque Jesús marcó el camino cualquiera puede entrar, sino el que cumple estos requisitos. Y estos requisitos eran para los que podían entrar al santuario del Señor, al tabernáculo. Pero ahora tenemos el camino abierto para entrar al lugar santísimo, para ir al monte de la santidad, para ir al lugar donde estaba el arca, donde está la presencia. La tenemos, pero tenemos que cumplir requisitos. ¿Cómo así, varón? Si es por gracia. Sí, es por gracia. Pero le voy a hacer una pregunta. Cualquiera persona que lo visita a usted puede entrar a su cuarto, puede dormir con usted en su cama. No, eso es algo exclusivo para quien cumple ciertas pautas dentro de su vida. En todo caso, sería su esposo o sus hijos. No cualquiera. No va a venir el vecino a dormir con usted. Ahí eso está fuera de orden. Pero como Dios no está fuera de orden, Dios está bien centrado, no cualquiera va a habitar con el Señor y a convivir con el Señor. Amén. Entonces, como le decía, este se divide en 5 versos, pero el verso 1 es una pregunta. Y de ahí se desprenden los requisitos de admisión. Se le dice requisito de admisión al santuario. Y se dividen en positivos y negativos. En el verso 2 hay 3 requisitos positivos. En el verso, y se alternan entre positivos y negativos. En el 3 hay 3 negativos. En el verso 4 hay 2 positivos. Y en el verso 5 culmina con 2 negativos y la conclusión. Los 3 primeros principios, requisitos, son generales. Los demás son explícitos. Entonces, vamos al verso 2. El verso 2 dice: el que anda en integridad y hace justicia. El que anda en integridad es un requisito. Hace justicia, otro requisito. Y habla verdad en su corazón. Y esto de la integridad es muy importante, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces, estoy utilizando la palabra de un hermano muy apreciado por mí, muchas veces dentro de la casa de Dios guardamos solo reputación, hermano. Reputación. Y tenemos una pantalla, pero quien sabe quién es íntegro está ahí arriba. Ante Él todas las cosas están desnudas. A Él tú no le puedes engañar, a Él tú no le puedes mentir. Tú puedes mentir aquí, hacerte la mansa palomita aquí, pero Dios sabe quién tú eres en tu casa. Dios sabe quién tú eres en tu trabajo y quién eres en tu escuela, quién eres en el barrio. Dios sí sabe cuando te escapas de tu casa, joven, te escapas de tu mamá y de tu papá
aunque tu mamá y tu papá piensen que tú eres la mansa paloma, Dios sabe qué tú estás haciendo. Dios lo sabe. Pero muchas veces queremos presumir aquí delante de la congregación y delante de un grupo de hermanos. Queremos presumir que somos muy santos y muy puros, que somos muy dignos. Pero a Dios nadie le engaña. Dios te conoce. Dios ve tu interior. Dios escudriña tu corazón. Dios escudriña tu mente. Y Él sabe si eres íntegro o no. Dice, el que y hace justicia. Una persona íntegra hace justicia. Tú no puedes ser íntegro si no eres justo. Y dice, y habla verdad en su corazón. Esto es como una reacción en cadena, hermano. Tú no puedes ser íntegro si tú no haces justicia. Y tú no puedes hacer justicia si en tu corazón no hay verdad. Y vamos a utilizar versos para esto. Vamos a buscar Proverbios 23:7, hermano. Y alguien, vamos a hacerlo participativo. Y alguien me busca, yo voy a leer Proverbios 23:7. Y alguien me busca Lucas 6:45, que lo vamos a utilizar bastante. Proverbios 23:7, lo voy a leer yo. Y alguien me busca Lucas 6:45. Dice Proverbio 23:7 de esta manera: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Dios le está diciendo a través de Salomón a la gente: hey, no comas con un avaro. Voy a leer el verso 6 para que lo entiendan. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. El corazón de una persona, tal es su corazón, está en su comportamiento. Si en su cabeza, en su corazón solo hay maldad, esa persona va a administrar maldad. Simplemente eso, hermano. Simplemente eso. Si en su corazón hay envidia, eso lo que dará. Si en su corazón hay amor, eso lo que dará. Lo que haya en el corazón de la persona, si hay injusticia, eso no, que puede hablar muy bonito, aleluya, gloria a Dios, y puede estremecer esto aquí y todo el mundo se cae. Pero lo que hay en su corazón, eso dará, hermano. Si hay orgullo, si hay altivez, eso hará. Si hay vanidad, eso dará. Eso es tan tangible. Por eso Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. Porque la persona dará lo que hay en su corazón. Si hay un hombre íntegro, una mujer íntegra, un hombre que hace justicia, un hombre que, es porque él habla verdad en su corazón. No hay otra forma. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Solo un hombre transformado, aunque no le guste mucho a las personas, que digamos así, solo un hombre transformado por Jesucristo puede ser íntegro y justo. Puede hacer justicia. Hay personas que son justas, pero a su manera. Pero dentro de su justicia hay injusticia. Porque en la justicia del hombre no hay justicia. Hable con cualquiera, usted hable conmigo y yo le voy a hablar de mi justicia. Si le hablo de mi justicia, usted va a notar injusticia ahí. Si Víctor habla de su justicia, de la justicia de Víctor, de lo que él piensa, ahí hay injusticia. Porque en resolver el hombre en su justicia, siempre tiene que cometer un acto injusto. El único justo es Dios. El único justo es Jesús.
La única verdad es Cristo. Entonces, léame por favor alguien Lucas 6:45, por favor. Lucas 6:45. Alguien que lo tenga. Acá. Lucas 6:45. Tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué? Saca lo bueno. Y el hombre malo, porque de la abundancia del corazón. O sea, aquí te dice que el que piensa verdad. ¿Quién piensa verdad? El hombre bueno. ¿Quién puede hacer justicia? El hombre bueno. ¿Quién puede ser íntegro? El hombre bueno. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese hombre caminará de acuerdo a lo que piensa. De acuerdo a lo que... Si usted es una persona que solo habla injusticia, ahí no hay nada bueno. Ahí hay pura injusticia. Ahí hay pura injusticia. Yo no sé si usted se ha topado con algún hermano en Cristo que habla pura injusticia. No sé si se ha topado. Yo sí. Y le hablaba siempre con un hermano de crianza mía. Y yo me acercaba y cuando lo escuchaba pura injusticia. Y le dije aparte a mi hermano de crianza, ¿qué pasa con este hermano? Estoy hablando como se lo dije. Usted disculpe que sea medio maleantoso. ¿Qué pasa con este hermano? Porque ellos dos fueron delincuentes. Bueno, el que hablaba injusticia ahora mismo es delincuente. Mi hermano de crianza es pastor. Yo le decía, ese es tu hermano, tu pana, pues. Ese es tu pana, pero ese man, cada vez que yo me acerco a hablar con ustedes, ese man, todo lo que habla es injusticia. Todo lo que habla es injusticia. Entonces, tú tienes que, está bien, ese es tu pana, pero tú como hombre de Dios tienes que exhortarlo. Tú tienes que buscar la forma de redarguir. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tomarnos a pecho, hermano, esa función de si vemos a un hermano en error, corregir pero en amor. No que le va a decir que hey, tú. No, eso no funciona. Eso no funciona. Si lo va a hacer así, mejor cállese la boca. Pero si usted va a corregir en amor, hágalo. Hágalo. Entonces, el hombre bueno es aquel que puede hacer justicia, es aquel que piensa verdad y es aquel que puede ser íntegro. Vamos al verso 3. Si alguien tiene algo que opinar, hermano, puede levantar la mano. Ahí está José con el micrófono y de sus aportes o pregunte. Entonces, vemos los tres primeros requisitos que dijimos que son generales y que son positivos. Pero esos requisitos como que se contestan. Y vemos el versículo 3 dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Por eso le dije que iban a utilizar este versículo 45 de capítulo 6 de Lucas. Porque ¿de qué está hablando Jesús? Vaya y vea el titulito que está más arriba. ¿De qué está hablando Jesús? Si tiene Reina Valera, ¿qué dice? ¿El qué? ¿El juzgar a quién? ¿A quién? No lo tienen. Voy a buscarle el titulito como lo tengo acá. Lucas 6:45. Arriba, en el verso 37, dice, arriba dice, el juzgar a los demás. Y por eso Jesús habla de su fruto lo conoceréis.
El verso 37, el título que está arriba dice: el juzgar a los demás. Jesús empieza a hablar del juzgar. Y vemos aquí que dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Una pregunta: ¿hemos calumniado alguna vez? ¿Hemos hecho mal a nuestro prójimo? Tenemos que ser sinceros. Tenemos que admitir. Y un problema que tiene el ser humano es que no le gusta admitir su error. No le gusta decir fui malo. Eso nos cuesta mucho. No le gusta decir fui malo. Pero usted sabe quién se agrada cuando usted reconoce de que fue malo. El Señor se agrada cuando tú reconoces tu falta. El Salmo 32, mire lo que dice el Salmo 32, aunque no lo tenía en mente. Mi mamá me habló del Salmo 32 y me acordé. En antes de la mañana dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Escuche: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Escuche esto: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A qué hace referencia ese salmo? Tenemos que ir a 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. David ha fallado a Dios y se lo cayó. Para el mundo él estaba bien, pero cuando alguien ama a Dios, y falla a Dios, lo sufre. Aunque lo esté encubriendo, lo sufre. No es hasta cuando lo confiesa. Pero David lo confesó porque quería. No. Dios le envió a alguien para que lo descubriera. Dios le puso el brazo en el cuello contra la pared. Dios le puso el brazo en el cuello contra la pared. Y David tuvo que admitir su pecado. Y así mismo Dios hace con nosotros en nuestra vida. Entonces, no queremos a veces confesar que hacemos maldad. Hermano, nadie es bueno. Nadie es bueno. Pero lo que pasa es que se nos mete en la cabeza, y la forma en que predicamos también, que somos buenos. Jesús le dijeron maestro bueno. El único bueno es Él. Y Él dijo: ¿para qué me dices maestro bueno? ¿Por qué tú me dices a mí bueno? Bueno es uno, mi Padre que está en el cielo. Él era bueno, sí, pero no se lo permitió. Pero nosotros nos lo permitimos. Jesús, el creador de todo, el que te salvó a ti, el que ha consumado tu fe, no se permitió decirlo. Y nosotros queremos hacer ver que somos buenos. Nosotros queremos decirle al hermano que nosotros somos más espirituales, que tenemos nivel, que tenemos jerarquía, que estamos en otra dimensión. Porque nosotros, ninguno es bueno, hermano. De lo que estamos aquí ni de lo que está allá afuera. Somos santificados por la sangre del Cordero. Simplemente. Esa es la única diferencia que hay entre aquel que no conoce a Cristo y el que le conoce, que ha aceptado el sacrificio redentor de Cristo. Pare de contar. No que usted peca también. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios.
Dios no es mentiroso, usted sí. Entonces, vamos a Proverbios 6, 16 al 19. Esto lo conoce mucho, este proverbio. Proverbios 6, 16 al 19. Para seguir explicando, dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, de lo que estaba hablando antes de leer; la lengua mentirosa. ¿Qué es la lengua mentirosa? Una lengua calumniadora, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 15, el verso 3? El que no calumnia. El que no calumnia. La mano derramadora de sangre, inocente. El corazón que maquina pensamiento inicuo. Los pies presurosos para correr al mal. Habla del que no hace daño a su prójimo. El testigo falso que habla mentira y que siembra discordia entre hermanos. Estas cosas, y la podemos comparar con el verso 3. Y el verso 3 dice: el que no calumnia, el que no hace mal a su prójimo, y el que no acepta reproche contra su vecino. Dios abomina, aborrece la lengua mentirosa. Pero ¿cuántas veces usted no se ha tropezado y hasta usted mismo ha sido mentiroso porque quiere guardar una pantalla, porque quiere quedar bien? Eso es abominable ante los ojos de Dios. Que usted sea mentiroso, que yo sea mentiroso, es abominable. Pero eso no lo vemos. ¿Usted ha visto alguna vez, entonces no es la primera vez que digo esto aquí, que han bajado a alguien que sea mentiroso y que usted sepa que es mentiroso del altar? Y usted sabe que es mentiroso y la persona miente descaradamente. ¿Lo ha visto? No, a nadie. A nadie. Bajan a alguien porque lo encontraron besuqueándose o haciendo más cosas. Bajan a alguien porque se metió unas trompas con otro. Pero por mentiroso no bajan. No he visto que han bajado a nadie. Puede ser que sí, pero yo no he visto. Cuando lo vea lo digo. Pero mientras tanto, y la persona miente y miente y miente, y todo el mundo en la congregación sabe que esa persona es mentirosa. Y ministra a Dios. Y ministra a Dios en los departamentos. Nadie lo pone en disciplina. Nadie lo disciplina. Pero es mentiroso. Dios aborrece eso. Si usted dice que dile, si me llaman, dile que no estoy. Uy, esa cómo pasa. Llamaron afuera de la casa y dice: dile que no estoy. Uy. Dile que no tengo y tiene. Dile que no tengo. Si te vienen a pedir esto fulano, dile que no tengo. Uy. Eso Dios lo abomina. Dios lo aborrece. Y esas son cosas que muy cotidianamente a veces practicamos. Pero son cosas que Dios aborrece. Dice: el que maquina pensamientos inicuos. Una persona que maquina pensamientos inicuos va a ser injusto y va a atentar contra su prójimo. ¿Qué dijimos? Que la persona que piensa bien, que hace bien. La persona que piensa mal, que hace mal. Entonces, aquel que piensa injusticia hará injusticia. No hay de otra forma. De una fuente contaminada no puede salir nada potable. Y de una fuente potable no sale nada contaminado. Tal cual es así, es sencillo, hermano. Entonces, la persona que se habitúa a mentir, porque la calumnia es inventar. La calumnia es mala, hace daño.
porque hace que personas se enemisten y le estás haciendo mal al prójimo cuando estás creando una discordia, porque estás permitiendo que dos personas se enemisten y vayan en contra de la voluntad de Dios. Porque cuando una persona se enemista con otra, está en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios dice que si tú no perdonas el pecado del otro, Él tampoco te perdona a ti. Y eso es peligroso. Pero hay gente dentro de la casa de Dios que ministramos y no nos hablamos. Oramos y cae la gloria, pero no nos hablamos. Hermano, ahí no hay nada de Dios. Nada, nada, nada. Nada. Tu ego no está por encima de Dios. Él es más grande que tu ego. Él es más grande que todo. Y Él ya dio una orden. La orden es que nos perdonemos. Pero hay hermanos que les gusta sembrar discordia. Y ellos después están tranquilitos. Y los hermanos todos lacerados. ¿Usted sabe quién hizo eso? Satanás. ¿Usted sabe cómo Satanás se llevó a la tercera parte de los ángeles? Calumniando, mintiendo. Entonces, hermanos, si usted anda calumniando y mintiendo, usted tiene el espíritu de Satanás. Escucha duro. Usted no quiere escuchar eso, yo tampoco. Pero lastimosamente es así. Y el Señor dice que eres hijo del diablo. Eso no nos gusta que se nos diga. No, yo no me meto con la mujer de nadie. Pero eres mentiroso. Pero te gusta ver en pleito a la gente. Siembras cizaña, siembras intriga, hablas mal del pastor, hablas mal del ministro, hablas mal del que está comenzando, hablas mal de todo el mundo. Eso es peligroso. Ese es el modus operandi de Satanás, no el de un hijo de Dios. Y si es tu forma de proceder, quiero decirte que por mucha Biblia que lea, por mucho lengua que hable, por mucho que ore, por mucho que haga, que predique y que cantes y que haga que la gente se caiga al piso, no hay nada de Dios en ti. Nada. Amén. Vamos al verso 4. ¿Alguien quiere hablar? ¿Quién? Hermano Ivonne. La palabra del Señor dice que por sus frutos se conocerán. Como dices tú, podrán hablar muchas lenguas, podrán ministrar, podrán predicar, pero sus frutos hablarán de lo que es la persona. Algo de lo que aprendí de mi pastora, ella decía: usted quiere saber qué clase de persona es, escúchela hablar, preste la atención, qué sale de su boca, porque de lo que sale de su boca es lo que está en su corazón. A veces queremos ser súper espiritual y hacer todo discernimiento de espíritu, pero solamente tenemos que a veces escuchar qué es lo que sale de la boca de la persona. Pero que eso no nos lleve tampoco a juzgar ni a señalar, porque el Señor no nos ha llamado a eso. Tenemos que confrontar, como dijiste, con la palabra, porque es la palabra la que nos va a hacer entender lo que es correcto. Aleluya. Vamos al verso 4. Leamos el verso 4 del capítulo 15 para seguir. ¿Alguien más? Veo que la hermana Mariela pasa página y no dice nada. Todavía, ya voy a hablar ya. Me llama mucho la atención de que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, desarrollamos una capacidad, una habilidad, no sé cómo llamarle,
de usar caretas, máscaras, y nos acondicionamos al ambiente en donde nos encontramos. Si estamos en iglesia, somos cristianos espirituales. Si estamos en el trabajo, nos ponemos otra vestidura. Si estamos en la casa, nos ponemos otra vestidura. Y bueno, si uno se detiene con toda honestidad, como usted está diciendo, a confrontarse con uno mismo, nuestra realidad, porque ninguno, como se ha dicho y lo dice la palabra, no somos buenos. Nuestro ser, nuestra vida terrenal y carnal nos inclina siempre hacia el pecado. Y si somos sinceros con nosotros mismos, porque a Dios nunca lo vamos a engañar, jamás. Es como una verdadera tontería, ¿no? Por no decir una palabra más fuerte, engañarme a mí misma. Si Dios sabe quién soy, Dios me conoce mi levantar, me conoce mi andar y me conoce cuando voy a la cama. Entonces nosotros desarrollamos una habilidad para disfrazarnos que realmente horroriza, y hasta para hablar, porque no es solamente para condicionarnos, o como le decimos a la juventud muchas veces, que el joven tiende a querer formar parte de un grupo y por eso hace las cosas que hace ese grupo. Y a uno llega adulto y también tiene este tipo de complejo, ¿no? Pero también me llama mucho la atención de que en la versión que yo tengo aquí dice: los que dicen la verdad, en la segunda parte del versículo 2, en la versión que manejo dice: los que dicen la verdad con corazón sincero. Cuando lo leí me causó risa, porque escucho muchas veces este término: yo te digo la verdad, yo soy sincero. y a veces pensamos que somos sinceros porque decimos lo que nosotros pensamos que es verdad, mi verdad, que no significa que está de acuerdo al diseño de Dios. Entonces son criterios que manejamos en un estilo de vida muy terrenal. Por eso que el Salmo comienza: ¿quién adorará en tu santuario? ¿Quién estará en tu monte? Porque nos acondicionamos a una vida tan terrenal. Yo le digo como una mezcolanza, ¿no?, entre las cosas de Dios y las cosas terrenales, y no nos definimos, quizás porque no tenemos una verdadera identidad en Jesús. Y necesitamos llegar a tener esta identidad que nos despierte ese temor reverente para ser íntegro, como dice el Salmo, porque no nos vamos yo soy fiel de que Dios nos conoce. No somos buenos, somos inclinados a hacer lo malo, nos equivocamos a cada rato y por montón. Pero el problema no es ese, el problema es ser hipócrita. Aleluya. Vamos al verso 4. Dice: estos son dos requisitos positivos. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, esta no se traga bien, hermano. Esta no se traga bien. Y el que hace esto, ese es un hombre de Dios de verdad. La parte del verso 4, no por eso cambia. Cuando una persona hace esa parte B del verso 4, ese no es un cualquiera. Ese no es un cualquiera. Víctor. Gloria. Dos. Sí, quería compartir algo ahí porque
veo que tiene en común nuestra forma de hablar, porque el Salmo habla primero del íntegro. Una persona íntegra es alguien que es de una pieza, esté donde esté, él no cambia, ni muda, ni tiene caretas, como dice, y eso no es fácil. Nosotros podemos hablar mucho, pero no es fácil. Esa es nuestra lucha, ser íntegro, así como somos en la iglesia, ser en la casa, ser con el esposo. O sea, la integridad es un punto bastante difícil de conseguir, no imposible, pero es nuestro trabajo, ser lo más íntegro que podamos. Pero dice, el que habla verdad en su corazón, el que no admite calumnia, la calumnia es alguien que inventa cosas o el que también está escuchando que alguien le está hablando del vecino. Tiene mucho que ver con la forma que hablamos. Y yo me acuerdo una prédica de la pastora que una de las pocas que escuché, y a mí me marcó porque ella estaba hablando de la mentira. Y la mentira es un pecado que nadie lo señala. O sea, tú ves un homosexual y de una vez lo señalan. Tú ves a un joven con una lata de cerveza y de una vez lo señala. Tú ves el pecado que es evidente y lo señala de una vez. Cuando en la estadística dicen que el 85% o la mentira más común en el 85% es cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y responde, bien. Dicen que esa es la mentira más común que hay. Tú vas donde un hermano, ¿cómo está, hermana? Y la hermana te dice, bien. Entonces a veces no es verdad. Lógico, no le vas a contar todo tu historial a esa persona, pero esa es la mentira más común que hay entre nosotros. Y la pastora estaba predicando sobre lo fácil que nosotros mentimos o lo común y cómo Dios aborrece la mentira, porque el pecado de un homosexual no es el hecho de ser homosexual, sino que él está cometiendo o viviendo una mentira. El homosexual es un hombre viste de mujer, él es una mentira. El hombre fue sacado de su lugar de privilegio en el Edén por una mentira. Entonces yo recuerdo, porque la pastora usó un versículo en el capítulo 22 de Apocalipsis, donde Dios estaba diciendo que Él aborrece al que ama y hace mentira. Y te lo pongo en práctica, ya con esto termino mi participación. Oírlo es una cosa, ponerlo en práctica es otro asunto. Eso fue un domingo que la pastora predicó eso. El lunes yo iba para el trabajo y recuerdo que a mí para ese tiempo me pagaban el día. Y yo salía a mi trabajo pagado, subí un puente peatonal y encuentro a un muchacho que está pidiendo limosna, pues. Y cuando, oiga, varón, regáleme algo para comer. Entonces yo le digo, no ando, no tengo, me acaban de pagar. Cuando voy casi bajando el puente, me acuerdo de la prédica de la pastora. Y yo me regreso, varón, donde estaba el muchacho. El muchacho no tenía así, no le veía ningún defecto físico, que le faltara algo. Simplemente era un joven puede tener como 28 años, 27. Y él estaba pidiendo. Pero cuando yo pasé, él me pidió, yo le dije, no tengo. Antes de bajar el puente, me acordé de la prédica y todo ese mensaje se me vino a la mente. Yo fui y regresé. Le dije, mira, varón, a mí me acaban de pagar, sí ando plata, pero la verdad es que no quiero darte. Y me regresé de nuevo. Oiga, escuche esto. Cuando yo vuelvo al puente de nuevo, que voy bajando, yo dije, qué malo soy. Porque cuando usted practica, por eso digo, una cosa es escucharlo, otra cosa es cuando usted lo empieza a poner en práctica. Eso es como un enfermo que va a la farmacia, compra la medicina y le ponen el estante ahí y nunca se la aplicó. Él sigue enfermo. ¿Cuándo le va a hacer efecto esa medicina? El día que se la aplica. Entonces, cuando tú empiezas a practicar
el hecho de hablar verdad, tú te das cuenta lo malo que eres. Porque empiezas a desnudar quién verdaderamente eres cuando no haces máscara. Y entonces te das cuenta por qué necesitas al de allá arriba. Hasta ahí termino. Aleluya, aleluya. Bien, vamos, quiero decir los dos requisitos, no quiero volver a repetirlo para seguir la secuencia. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Eso se escucha como raro. ¿Cómo vas a menospreciar a alguien? ¿Cómo vas a despreciar a alguien? Y bueno, y porque el otro si hace el bien, puedes honrarlo. Vamos al Salmo 119, verso 61 al 63. Aquí unos versos antes está mi verso favorito de la Biblia. El verso 57 es mi verso favorito de la Biblia. Salmo 119, 61 dice así: compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tu justo juicio. Compañero soy de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Hermano, estamos en un tiempo, precisamente ahora mismo, en que hay hasta cristianos, no se lo digan a nadie ni en voz alta, que ven a la persona vil, a la persona que es inicua, que hace maldad, como las que nos gobiernan y han perpetuado por muchos periodos haciendo iniquidades y haciendo lo malo. Hombres de Dios honrando ese tipo de personas, agachando el lomo y creyendo en ese tipo de personas. En este preciso momento, aquí en el país, pues, no sé en otro lado, pero desprecian a aquel que honra a Dios. Pero el que quiera vivir enamorada del Señor tiene que hacer lo contrario. Lo que pasa es que te atreves a deshonrarte y levantar a ese inicuo porque te va a dar un par de reales. Y eso es deplorable, hermano. Usted perdóneme que a veces mi esposa dice que yo soy muy duro. El pastor también. Usted perdóneme, pero es la realidad. Fuera de ese tipo de personas, no que mi tío, el que le va bien, mi amigo, mi compañero, mi jefe, y son malos, y tú como hijo de Dios estás lambusqueando por sacar un beneficio. Eso está fuera de orden. Pero vienes a la casa de Dios y al que honra a Dios tú lo menosprecias. Nadie. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando tú pones la confianza en el hombre, dejas de confiar en Dios. Cuando tú pones la confianza en ti mismo, también dejas de confiar en Dios. Y por eso, el que va a morar en el lugar santo, lugar santísimo, ahí donde habita la santidad del Señor, no puede estar de acuerdo con el inicuo.
No puedes estar de acuerdo con el inicuo. Compañero soy de todos los que te temen y los que guardan tus mandamientos. Esos son los que tienen que ser tu amigo. No el que anda en sinvergüenzura, no el que vende droga. Hermano, hay un montón de hermanos de congregaciones. Usted perdóneme que se esté grabando, que andan, ay, es que ese es mi amiguito, sí, él era mi amiguito, pero el ciudadano tiene mucho dinero a causa de la maldad. Y usted está detrás de su amiguito y lo aprecia porque usted quiere los favores de su amigo. Usted ha dejado de confiar en el Señor. Usted es un sinvergüenza, y se lo digo así. Usted ha hecho lo malo al recibir solamente algo de esa persona, porque de mal procede. No, pero de mal procede. Dice el siguiente requisito: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Víctor dio un testimonio, yo quiero dar un testimonio. Hace unos años atrás me dieron, mi jefe me dijo: me voy de vacaciones y te voy a dejar mi puesto por un mes. Hay personas más adultas que yo, con muchos más años de experiencia que yo en el trabajo, y que, bueno, el jefe consideró dejarme a mí, pues, pero nos llevamos bien. Y había una persona de sinvergüenza que hacía lo que le daba la gana, pues. Se iba cuando le daba la gana, venía cuando le daba la gana, porque como nos llevamos bien, yo puedo hacer lo que me da la gana. Y me fui a una persona y le dije: fulano de tal está fuera de orden. Y cometí el error de decir: y si fulano de tal estuviera, uno que estaba de vacaciones, estuviera en este tiempo, tuviera la misma cosa. Cuando entró el que era mi jefe y el fulano de tal que estaba de vacaciones, llegó una vez a la oficina y el fulano de tal le está reclamando al jefe que sí, porque aquí hablaron que fulano es yo, fulano es tal y yo somos la oveja negra, que hacemos lo que y pa. Y yo estaba desconcertado, ¿no entiendes? Pero por algo la cabeza me rebobinó. Eso fue lo que dijiste, esto. Y yo suelto el bombazo aquí mismo así, porque a mí no me cuesta decirlo tal como era. O espero, porque la persona me daba, yo todavía no tenía carro, y la persona me daba el bote y me dejaba ahí en la... Yo mejor voy a esperar y voy a encararlo él y yo. Cuando nos montamos en el carro, que estábamos como a 10 metros del lugar de trabajo, le digo: hermano, porque es cristiano, hermano, el comentario que le hizo fulana de tal no es así. El comentario lo hice yo. El comentario fue este. La persona se quedó así como en shock y me miró así: ve, hermano, usted tiene toda la razón. Usted tiene toda la razón. Porque si yo hubiera estado cuando usted estaba de jefe, yo me hubiera hecho el fresco. Entonces, lo que usted dijo no está mal. Simplemente hubo una mala intención de la persona. Pero hay que atreverse a decir la verdad. Andamos entre nosotros mismos encubriendo. No le digas que te lo dije. Eso se ve recurrentemente en todos lados. El otro día en el trabajo iba con el martillo y fui a un lugar y le dije: pasó esto, así. Sí, bueno, voy allá, voy a meter el martillazo. Y la persona me dijo: no hagas eso, no hagas eso.
ya no te voy a decir más nunca nada. Nada. Se había irado la persona. Me regresé, le dije así: ve, no voy a hacer nada, voy a dejar que ese caso muera así, para no perder la amistad entre usted y yo. Porque cuando yo me conozco y yo voy allá y voy a decir, fulana de tal me dijo esto y esto, está fuera de orden. Yo no voy a estar encubriendo y que no, que me dijeron. Eso no es mi forma de ser. Eso no es mi forma de ser. Yo voy a decir, fulano de tal me dijo esto. Cuando vienen ante mí, yo quiero que así también sea. Fulano de tal dijo que tú dijiste. Bueno, llévame, fulano, yo dije eso. ¿Estás seguro? Si yo lo dije, yo le digo, sí, yo lo dije. Así fui enseñado yo. Eso es difícil de sostener, porque tienes que en todo momento ser así. ¿Usted sabe por qué mentimos, hermano? ¿Por qué mentimos? La mayoría de las veces mentimos porque tenemos miedo. Miedo de lo que pueda suceder. Miedo de la reacción que tenga la otra persona. Miedo a lo que pueda pasar. Y erramos. Yo siempre he tenido una máxima: prefiero errar una vez que 2 veces. Si yo cometí un error, ¿para qué voy a decir que no? Si alguien me pregunta, ¿y qué varón? ¿Usted hizo esto y está fuera de orden lo que? Sí, lo hice. ¿Para qué decirle que no? Primero le mentí a la persona, la tomé de tonta, y ya después tengo que confesarlo, pues, o seguir pegando mentiras. Y entonces, ¿cómo quedas tú ante esa persona? Como un mentiroso. Como un mentiroso. Y toda la percepción que tenía esa persona de ti se derrumba en un momento. ¿Solo por qué? Porque tuviste miedo a la consecuencia de la respuesta que ibas a dar y que era la correcta. Por eso dije que esto es bien difícil. Eso cuesta, porque muchas veces lo que vas a responder te va a causar vergüenza, pero tienes que asumirlo para agradar a Dios. Ahí está la situación, que preferimos quedar bien ante los hombres y dar la respuesta que los hombres querían escuchar, pero no lo que Dios quería que saliera de mi boca. Y vas a estar bien con los hombres, pero vas a estar mal con Dios. Y estar bien con Dios es lo más importante. Entonces, vemos al verso 5, y tiene 2 partes. Este verso 5 se compone de 2 requisitos negativos, como habíamos hecho, los positivos y los negativos, y de la promesa, en respuesta a la pregunta del versículo 1. Dice: quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí están los 2 requisitos de admisión. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y para esto tenemos que remontarnos a las leyes que Moisés dio. Moisés dio leyes comunitarias. Y estos 2 requisitos están en las leyes comunitarias que Moisés dio. Vamos a ellas. Éxodo 22:25. Vamos, Éxodo 22:25. Yo lo voy a leer. Deuteronomio 23:20. Alguien busque Deuteronomio 23:20, por favor. Éxodo 23:8 y Deuteronomio 16:19. Deuteronomio 23:20, Éxodo 23:8 y Deuteronomio 16:19. Vamos con la primera requisito: quien su dinero no dio a usura. Éxodo 22:25 dice de la siguiente manera:
dice de la siguiente manera: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como el logrero, ni le impondrás usura. O sea, no le va a cobrar intereses. No le vas a cobrar intereses. No vas a sacar provecho de la situación de tu hermano. No lo harás. ¿Alguien tiene el Deuteronomio 23:20 que es similar? ¿Alguien lo tiene? Deuteronomio 23:20. Deuteronomio 23:20. Sí. Dice, del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová, tu Dios, en toda obra de tus manos y en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Amén. No, o sea, Dios le dijo a Moisés: hey, no tomes interés. Hay gente que vive de eso, prestamista. No, esa es una forma de vida ahora, no lo voy a criticar. Pero usted, hermano, usted que no es prestamista, pues, que ese no es su negocio, no le dé algo a su hermano y saque provecho de la situación de su hermano. Si presta algo a su hermano, obviamente que va a esperar que se lo devuelva. Eso, el Señor no está inconforme con eso. Pero no cobres interés. Dios se agrada de que tú no cobres interés. Por eso está escrito en la palabra. Pero a veces queremos sacar provecho de las situaciones de nuestros hermanos. Y eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Aquel que quiera vivir cerca de Dios, o vivir con Dios, o morar con Dios, como usted lo entienda, no puede cobrar interés ni sacar provecho de la situación de su hermano. Vamos al otro verso, al otro requisito. Ni contra el inocente admitió cohecho. Y esto es bien peligroso, hermano. Éxodo 23:8. ¿Alguien lo tiene? Y Deuteronomio 16:19. Ahí viene el micrófono, hermano. ¿Cuál está leyendo, hermana? 23:8 de Éxodo. Dice: No aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. Aleluya. El 16:19, ¿alguien lo tiene? Deuteronomio 16:19. Acá, José. Deuteronomio 16:19. El derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Amén. ¿Qué hace el soborno? ¿Qué estás haciendo? Cuando alguien te da algo o te soborna, ¿para qué es? Para hacer algo que está mal. Nadie te va a sobornar a ti para hacer algo que está bien. Entonces, si en el versículo 2 dice: el que anda ¿qué? En integridad, tú recibiendo soborno no puedes ser íntegro. El que hace justicia, tú recibiendo soborno no puedes ser justo. Y es más, dice que ciega el pensamiento. No va a haber verdad. No vas a pensar con verdad en tu corazón.
y contra el inocente, o sea, a una persona que no tiene culpa. Una persona, por lo general, es una bribonada. Cuando se te da un soborno, es una bribonada que quiere hacer alguien que tiene poder contra alguien que no lo tiene. Contra tu prójimo. Y ahí está la palabra. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como quiera que te traten, que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Tú quisieras que alguien te hiciera una trampa para que otra persona saque provecho de algo que es tuyo. No lo quisiera. Con la misma vara que midas serás medido. Lo que pasa que a veces no entendemos cuando viene el desastre a nuestras vidas porque hemos hecho el mal. Y entonces decimos, Dios, esto es injusto. No, es que tú erraste. Es que tú hiciste lo malo. Pero no quieres asumir las consecuencias porque no nos gusta asumir las consecuencias. Muy pocas personas asumen las consecuencias. Son muy pocos los que dicen, Señor, yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Estamos en un tiempo donde los mensajes que escuchamos y la forma que se nos predica nos dice, tú lo mereces todo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú tienes que estar bien, pero todo de este mundo. Y el reino del Señor no es de este mundo. Lo que es para ti es allá en el monte santo, allá donde vivirás perpetuamente con Él. No aquí en este mundo. Y por eso nos permitimos muchas veces nosotros hacer injusticia contra alguien que no se lo merece, contra una persona indefensa. Eso Dios lo abomina. ¿Por qué? Porque el que te da soborno es porque pensó inicuamente y Dios aborrece eso. Lo leímos en Proverbios 6. El que tiene sus pies presurosos al mal es aquel que camina de esa manera y te da un soborno. Es aquel que hace injusticia. Pero la pregunta es, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ya para concluir, y si quieren pueden aportar después que yo concluya. El que hace estas cosas, ¿qué cosa? Lo que hemos hablado. Aquel que vive en integridad, que hace justicia, que da la verdad en su corazón, que no calumnia, que no hace mal a su prójimo, que no admite reproche contra su vecino. Aquel que menosprecia al vil, al malo, pero honra al que teme a Jehová. El que jura en perjuicio suyo, dicen otras versiones, quien su dinero no dio a usura, que no cobra intereses, ni contra inocente admitió cohecho, que no recibe soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas es el que es digno por la sangre de Cristo, pero tiene que cumplir estos requisitos. Jesús murió, pero hubo un hombre a su derecha y a su izquierda, y uno dijo, no, él, bájate de ahí pues y muéstrame. Y el otro dijo, no, él no merece estar aquí, yo merezco estar aquí. Jesús nos abrió el camino, hermano, pero nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y el salmista lo que está diciendo ahí es que si tú quieres morar con el Señor, si tú quieres vivir en la presencia del Señor, si tú quieres ir al paraíso, como se nos dice, al cielo, como se nos dice, tienes que seguir esos requisitos. Tiene que haber una conducta. Porque los que se acercan a Dios, los que creen que le hay y que es galardonador de los que le creen, de los que le sirven, esos vivirán de esa manera.
El que le ama vivirá de esa manera. Todos estos requisitos apuntan a los mandamientos. Todos estos requisitos apuntan al amar a Dios y amar a tu prójimo. Solo aquel que ama a Dios, solo aquel que guarda los mandamientos de Dios, morará en su tabernáculo, morará en el monte santo. Dios le bendiga, hermanos. Denle un aplauso al Señor.